muchas gracias. No tenemos mucho tiempo, en la medida en que vamos haciendo preguntas, interrogando, me van contando nombres. Y ¿qué vamos a hacer en la tarde de hoy? Un primer espacio quiero dedicarlo a poner en contexto el tema de la participación en Colombia en el marco del Estado Social de Derecho. Este contexto es supremamente importante para que ustedes puedan tener una herramienta de saber por qué existen las mesas de participación de víctimas, que eso no es algo que se inventó a la ley, sino que viene marcado en un concepto de Estado del Estado Social de Derecho. Y para esto les vamos a hacer un análisis de unos términos básicos para que podamos entender cómo funciona el Estado y por qué se da esto de la participación ciudadana y con especial énfasis en la participación de las víctimas. Les trajimos un material que desarrolla totalmente el tema del protocolo de participación, que va a ser el segundo tema, exacto. Entonces, ahí van a tener ustedes o van a encontrar básicamente gran parte de lo que se desarrolla en cuanto a la participación de las víctimas en el sistema de representación que crea ese protocolo. Pero no podemos entender ese protocolo si no hacemos un contexto y no hacemos una relación de qué o qué papel ocupa eso en el Estado colombiano, dado que desde 1991 dijimos que era un Estado social de derecho. Una vez tratemos el tema del protocolo de las mesas, de las funciones de las mesas, del papel que cumplen las mesas, en el marco de la política pública, entender que es una política pública de víctimas, que es donde participan precisamente los representantes de las víctimas, pues vamos al final a presentar un video sobre el protocolo que se hizo con Heriberto Sandoval, que es quien lleva ya 17 años haciendo el personaje de Pacífico Cabrera, que es un desplazado. Vale la pena decirlo, que es la primera persona en el país que puso sobre o visibilizó la problemática del desplazamiento forzado. En ese tiempo no existía ni CODES ni nada de esto, sino este personaje, curiosamente, a partir de una crítica humorística, desnudó la problemática que se presentaba en el país con la población desplazada en su momento. Y traemos ese video un poco, porque fue con el que socializamos el protocolo de participación, pero también para empezar a entender el tema, porque vamos a hacer un curso masivo a través de televisión, radio y página web con este personaje que va a llamar Participaz, la Ruta de los Derechos, que pronto va a estar aquí en Montería, en Córdoba, para hacer una difusión bastante grande que tenemos con estos videos. Entonces, arranquemos. Son las 12:30. Hacemos un corte a las 4:30. Como quieras. Bueno, listo. Bueno, el tema de la participación ciudadana es un tema bastante contemporáneo. Inclusive quien en América Latina puso de moda el tema de la participación ciudadana fue Colombia con su constituyente de 1991. Pero este tema responde, como les decía, a un modelo de Estado, que es el Estado social de derecho. Entonces, en el Estado social de derecho, lo que políticamente tiene que hacer el Estado es garantizar la participación ciudadana para la construcción de las políticas públicas. Esa es, digamos, la observación central sobre la que se va a mover la discusión de hoy. Pero para eso tenemos que ir, pues lo repito, como tenemos un libro que se va a entregar sobre el protocolo, voy a dedicarme un poco de tiempo a explicar unos conceptos básicos para que entendamos perfectamente la relación. Lo primero es, ¿qué es eso que llamamos Estado? Y lo digo porque nosotros hacemos frases y decimos, y esas frases hacen carrera, como el Estado no hace presencia, primera cosa. Entonces, el Estado, sobre eso hay cualquier cantidad de teoría política, entonces ustedes encuentran a Hegel, que dice que el Estado es todo lo que, donde están inmersas las relaciones humanas, una visión extensiva del Estado.
Luego viene Marx y dice que no, que el Estado es un mecanismo de opresión de la burguesía sobre la clase obrera. Y luego vienen cualquier cantidad de teorías políticas acerca del Estado. Entre otras cosas, han sido teorías que se han adaptado y por eso se mata a la gente. Aquí en Colombia se matan por teorías de esas malentendidas. Pero lo importante del Estado y su relación con lo que estamos viendo aquí, que es la política pública de derechos humanos, es que el Estado es una forma de organización social. Eso es lo que tenemos que entender, básicamente, independientemente de la teoría política en que nos inscribamos. El Estado es una forma de organización social, y esa forma de organización social se da para defender la vida de los asociados. Ese es el origen del Estado. Independientemente, vuelvo y repito, de la teoría en que ustedes se quieran meter, el origen del Estado es que los seres humanos nos tuvimos que asociar para proteger la vida de esos asociados. Desde épocas primitivas hasta hoy respondemos al mismo principio. En las épocas primitivas, pues el hombre es un bípedo inclume sin colmillos, sin garras, y realmente, en comparación con otros animales, somos totalmente indefensos. ¿Qué fue lo que hizo que el hombre no solamente no lo extinguieran los tigres, dientes de sable y todos estos animales feroces que en un momento dado nos comían? Si no tenemos fuerza física, ¿qué fue lo que hizo que el hombre no solamente pudiera sobrevivir? La racionalidad, por ejemplo. Antes de eso, otro elemento, que es el que conforma el Estado. ¿Qué hace que un hombre tan débil, que corre muy un hombre no corre nada en comparación con cualquier animal, pudiera haber sobrevivido? Exacto. La unión, la asociación. Si los hombres no se asocian, nos habían extinguido como especie. Por eso lo repito, el Estado nace para proteger la vida de sus asociados, y a eso se debe el Estado. Entonces el hombre no solamente, un solo hombre frente a un tigre no tiene nada que hacer. Pues un hombre más otro hombre más otro hombre más otro hombre no solo se defienden del tigre, sino que lo terminan cazando, lo tajan y se lo comen. O sea, esa es la única evolución. Entonces esa asociación responde a la vida, y por eso la relación tan íntima que tiene el Estado con los derechos humanos. Y la construcción de los derechos humanos ha venido dándose paulatinamente como se ha desarrollado el Estado. En tiempos modernos los hombres o los Estados se asocian para proteger la vida de sus miembros y buscar el alimento en el mercado planetario. Esa es la lógica que se sigue. Entonces este Estado, básicamente, y para poder entender que ese Estado social de derecho y llegar al tema de la participación ciudadana, ese Estado tuvo varios antecedentes, pero, digámoslo así, en términos de un señor que se llamó Kelsen, dice: el Estado tiene tres características. Una es el territorio. Un Estado tiene un territorio. Un Estado tiene una población, ¿correcto? Y un Estado tiene un gobierno. Entonces, ese gobierno es la forma administrativa sobre la cual se cede el poder. La población, obviamente, es la población que está sentada sobre un territorio. Y la soberanía que hablaban es que este Estado toma decisiones propias a través de su gobierno que rigen en su territorio y afectan a una población. Ese es el concepto de la soberanía. Entonces, ¿qué sucede? El primer modelo de Estado, para empezar a entender qué es Estado social de derecho, es el Estado monárquico. En el Estado monárquico, siglo XVII y XVIII, lo que sucedió es que los hombres se organizaron a partir de la unión de reinos y se dijo, palabras más, palabras menos, que el rey simbolizaba el poder de Dios sobre la tierra. Entonces, el rey
igual al poder de Dios. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que el soberano dependa de la voluntad divina? Una primera consecuencia bastante grave: que las decisiones del soberano no se discuten, porque su poder deriva directamente de Dios. Esa es la concepción que sostuvo el poder en los gobiernos monárquicos. Entonces, ¿qué sucedió? Pues el rey se apoderaba, el rey era dueño de la tierra, el rey era dueño de todo, pero además el rey, cuando por alguna causa tenía un enemigo, lo podía mandar a matar. ¿Y estaba mal? No, porque él estaba ejerciendo la voz de Dios. Ese es el concepto. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué estamos viendo esto y no sé qué? Porque hoy en Colombia y en muchos otros países todavía no hemos separado religión de Estado. A pesar que en el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica especialmente lo dejó clarísimo. Inclusive el mismo Jesús dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí hay todavía, y lo digo porque aquí están entonces los debates que se meten en medio, que tienen que ver inclusive con las víctimas. Una de las poblaciones más violentadas en el marco del conflicto armado, más perseguidas por su condición, que son sometidas a políticas de exterminio, de desplazamiento forzado, es la población que no tiene la misma opción sexual que supuestamente tiene la mayoría, llamados LGBTI. Y esta población LGBTI, en el Congreso de la República, inclusive, es estigmatizada sobre la base de principios religiosos que no tienen nada que ver con la política pública, con el Estado. Pero aún hoy nos quedan resquicios de esto en nuestra política pública. Entonces, y así, en los debates, por ejemplo, que se dan sobre los 3 casos en los cuales las mujeres tienen derecho al aborto, no son discusiones científicas, no son discusiones técnicas, no son discusiones democráticas, sino que son discusiones sentadas sobre principios morales religiosos. Entonces, que un niño viene con una deformación cerebral gravísima que no va a poder, inclusive a ser muerto. No, eso no se puede porque Dios no lo permite. Y sobre esa base una discusión y una construcción de una política de Estado muy compleja. Voy a poner un caso más extremo. Para muchas religiones el uso del condón no es permitido. Entonces, ¿cómo hace uno una política de salud de prevención de enfermedades tan graves como el SIDA cuando hay una visión, que es una visión irracional, que dice que Dios no permite usar condón porque el sexo solamente es para procrear? Entonces, esas cosas que uno supone que se superaron en el siglo XVIII, hoy aún hay mucha gente que las tiene discutidas. Pero bueno, este rey hacía lo que quería. Este sistema se resumió en la frase de Luis XIV, exacto. Y aquí nuestro amigo francés nos traduce que eso quiere decir: el Estado soy yo, el Estado es la persona. Esa es la conclusión de este modelo estatal. No muy lejos de lo que ha pasado con muchos alcaldes y gobernadores e inclusive presidentes que han llegado al poder y creen que el Estado es él y que sin ellos no puede sobrevivir el Estado, que son imprescindibles y prácticamente se arrogan poderes divinos. No me les ocurre, no digan que son totalidades. Entonces, ese modelo estatal generó, por ejemplo, que no hubieran juicios, sino que en este periodo de tiempo se mandaran a la guillotina a ser ejecutados las personas que estaban en contra del rey. Inclusive, toda la persecución que hubo contra las brujas, se las mandaban a quemar. La gran mayoría de brujas fueron mujeres que se atrevieron a pensar, a investigar y fueron acusadas precisamente de brujas para quemarlas en la hoguera. Entonces, a partir de aquí, que es lo importante, viene una crítica a este modelo.
es una crítica que se da en varios estadios. De ahí lo importante de entender que cuando hay participación ciudadana, lo primero que hay que tener es conocimiento. Yo no puedo participar si no sé sobre qué estoy participando. La primera condición para la participación. De ahí lo importante que se hagan procesos de educación. Yo no puedo pretender que las víctimas participen en la política pública cuando ni siquiera hemos socializado la ley de víctimas y de restitución de tierras. Entonces, lo primero que hay que hacer es el tema del conocimiento y el tema de la reflexión crítica. Pues en ese momento hubo gente que en medio de todo el miedo que generaba el poder del rey se atrevió a decir: ¿cómo así que el Estado es un señor que dice que tiene poderes divinos y por eso hace una palabra que le da la gana? Alguien dijo eso en algún momento. En algún momento dijo alguien eso. Así como en algún momento en Colombia un grupo de mujeres dijo: ¿cómo así que aquí en Colombia las mujeres no tenemos derecho al voto? ¿Cómo a cuento de qué? ¿Cómo así que aquí en Colombia las mujeres no tenemos derecho a administrar nuestros bienes? ¿A cuento de qué? Pues cuando se genera esa crítica empiezan a salir teorías en contra de ese Estado monárquico. Aparecen personajes que ustedes recordarán de bachillerato, de libros que van a haber leído, como Juan Jacobo Rousseau. Entonces este señor dijo: no, el poder no puede derivar de que Dios le ha dado a un personaje que es el rey las facultades para que gobierne a los hombres. El poder tiene que derivar, dice Rousseau, y genera una teoría que se llama el contrato social. Él dice: los habitantes nos ponemos de acuerdo para establecer unas leyes o unas reglas sobre las cuales vamos a vivir, y ahí deriva el poder de un contrato. ¿Cuál es nuestro contrato social en Colombia? La Constitución Nacional y las leyes. A nivel departamental tenemos las ordenanzas, y para vivir a nivel municipal, para ciertos asuntos, tenemos los acuerdos municipales. Entonces aquí viene otro teórico, bueno, varios que desarrollaron esto, entre otros, que dicen: pero para poder hacer esos contratos sociales no podemos reunir a todo el mundo. ¿Me explico? Si yo quiero hacer las leyes en Colombia, no tengo que reunir a los 45 millones de colombianos, porque es imposible para que nos pongamos de acuerdo de qué leyes nos van a regir. Es más, que es la base sobre la que se sientan las mesas de víctimas. La ley de víctimas dice: la política pública de víctimas deberá ser construida con las víctimas. Entonces ya llevamos en el registro 6,5 millones de víctimas. Yo tendría que reunir a las 6,5 millones de víctimas para ponerme de acuerdo a cómo es la política de reparación, de indemnizaciones, el decreto de cesación de condición de vulnerabilidad, etc. Pues no, ahí es donde nace en este momento la teoría de la representación. Y nace la democracia liberal, que es la que conocemos a través del voto. Si yo digo unos representantes para que hagan las leyes en nombre de todos los colombianos, y digo unos congresistas. Y ese Congreso de la República, que tiene unos senadores, unos representantes de la Cámara, hacen el contrato social de Rousseau a nombre de todos y cada uno de nosotros y todos y cada uno de los 45 millones de colombianos. Y con ese modelo de representación es que el liberalismo crea la democracia liberal sentada en el voto. Hubo más contradictores del sistema monárquico, que sale un italiano llamado Beccaria, que empezó a hablar del debido proceso y del derecho, para que la gente, cuando la acusaran de algo, tuviera derecho a un juicio para poderse defender, y que hubiera una ley previa que le dijera que estos son los delitos y quien los cometa pues va a tener una pena. El delito ese famoso, pues no me deja mentir, se llama de los delitos y de las penas.
Entonces, con toda esa crítica se generó, miren ustedes, primero se genera una crítica, podemos llamarla de ideas, intelectual, y luego se genera, que es muy interesante, una movilización social. En ese momento de la historia, los seres humanos estaban adscritos a ciertas condiciones colectivas. Estaba la nobleza, estaba el clero, estaban los siervos, y no había posibilidad de ascenso. El que era siervo y siervo se iba a morir. Entonces ahí se generan unas condiciones bastante complejas en las cuales ese pueblo que ya estaba sometido y con todas estas ideas empieza a captar esas nuevas ideas y se empieza a sublevar. Por eso es que este estado monárquico tiene históricamente como un punto que lo ha colocado de terminación con la Revolución Francesa en 1789, si no me fallan las fechas. Pues en la Revolución Francesa lo que se da es una derrota de las ideas del Estado monárquico, se rompe con la concepción de que Dios es quien tiene unos hombres destinados para gobernar a los otros, y se impone el liberalismo a través de esta revolución. Obviamente, una vez la revolución se convierte en el nuevo modelo de Estado, que es el Estado liberal de derecho, las mujeres que habían participado en la revolución fueron sometidas y excluidas del liberalismo, quitándoles no dándoles el derecho al voto. Y luego esta revolución, que se dio paralela a otra revolución, es la revolución industrial. La revolución industrial se da a partir de la aparición de las máquinas de vapor y se acelera a partir de la revolución que generó la creación de la energía eléctrica. Antes, para que entendamos que la revolución industrial es un proceso paralelo que se da con la revolución francesa, antes de la revolución industrial, todo lo que se hacía era una obra de arte. Pues, había una chaqueta que la producía un artesano, que era única y irrepetible. El asiento que está presentada, los asientos antiguos que ustedes conocen, son asientos hechos por un carpintero a mano, cualquier cosa, no existía la producción en serie. Una vez se crean las máquinas, lo que aparece es la producción en serie y se genera, ahora sí, en este estadio, una nueva clase social que no conoce al mundo, que es la obrera. Inclusive ahí ya empieza el concepto de lo feo y nace la estética. Antes no había usado el concepto de lo feo y ahora hay una ciencia que estudia lo bello, la estética. ¿De ahí? Por eso nuestras comunidades tradicionales, si ustedes lo ven, nuestras comunidades tradicionales indígenas o campesinas, que no están en esa lógica todavía, no tienen una diferencia entre su vida lúdica y su vida de trabajo, sino que tienen un tiempo continuo, no tienen tiempo de trabajo. Cuando están sembrando, están cantando, están haciendo su vida lúdica, su vida familiar, no tienen esta separación que sucedió ahí. Estas dos condiciones crearon el segundo modelo de Estado, que es el Estado liberal de derecho, de modelo capitalista. Ya el rey no era el único que tenía derecho sobre la propiedad, sino que este Estado lo que dice es: los hombres tienen derecho. ¿Cuál es el primer derecho que elige el Estado liberal? El primer derecho es el derecho a la vida. El derecho a la vida, miren, la vaina más básica del mundo. Los hombres tienen derecho a la vida. Antes de eso no tenían derecho a la vida, porque cualquier rey estaba acá. Y estaba bien porque era la voz de Dios. El derecho a la vida. Del derecho a la vida obviamente viene el derecho a no ser torturado, vienen los derechos políticos, el derecho al voto, pero restringido a varones de más de 28 años con propiedad. Quien no tenía propiedades no podía votar. Y empiezan a aparecer obviamente los derechos de asociación,
y empieza a coger fuerza y a centrarse el derecho a la propiedad. La propiedad se vuelve un derecho humano fundamental para los liberales clásicos. Es por eso que este Estado genera lo que conocemos como derechos humanos de primera generación, que son, vuelvo y repito, los derechos civiles y políticos. Empiezan por el derecho a la vida, a no ser torturado, el derecho a organizarte por los partidos, el derecho al voto, el derecho a la reunión. Son los primeros derechos humanos. Se llaman de primera generación y son los primeros, digamos, y esos derechos humanos a su vez derivan, para el caso en el que estamos aquí, a las primeras obligaciones que tiene el Estado con las víctimas, con todos los ciudadanos colombianos, pero específicamente en el marco del conflicto con las víctimas. Entonces, las medidas de protección de las víctimas están centradas en el derecho a la vida de la población más vulnerable, que en medio del conflicto de la guerra que tenemos, pues más se le está siendo vulnerado dicho derecho. Esos derechos, vuelvo y repito, se llaman de primera generación, no porque sean más importantes que los siguientes, sino por su aparición histórica. En el Estado capitalista, ¿qué sucede? Al tener gran preponderancia el tema de la propiedad privada, eso empieza a tener más importancia inclusive que el mismo ser humano. La propiedad se vuelve el centro del Estado capitalista. Y al volverse el centro, entonces empiezan a aparecer ciertas distorsiones. En el modelo anterior era una persona que era siervo, entonces vivía en un feudo, ahí tenía una casa, tenía una comida, y tenía bien donde dormir, pero obviamente nada le pertenecía, inclusive el Estado era tan complejo que se semejaba un poco al esclavo, era un siervo, pero todavía no se despegaba esa figura de Estado, inclusive una propiedad más del señor feudal, pero tenía todas esas características que les acabo de notar. En el Estado liberal de derecho lo que se vende es un discurso de libertad. El discurso que aún hoy sobrevive. Somos libres. Todo el mundo tiene la libertad de hacer y de llegar a donde quiera. Si usted no es un empresario o un político o un abogado o un administrador de empresas famoso y con plata, es porque usted es un perezoso, no es el discurso, porque todos estamos en libertad de ascender. Ese es el discurso liberal. ¿Qué sucede? Que quienes tenían ventajas en el sistema feudal, o sea, los grandes terratenientes, pasan ahora luego a ser empresarios en su gran mayoría. Y la primera consigna del Estado liberal de derecho es: el Estado no interviene en la economía, no nos metemos en la economía. Este es el debate actual en Colombia. Por eso me tomo el trabajo de poner este contexto, porque en este contexto no vamos a entender la política pública de víctimas. Hoy lo que estamos definiendo en Colombia es si le vamos a dar tierra y le vamos a dar oportunidades a partir de redistribuir ingresos para toda la población colombiana, o si lo que vamos a hacer en Colombia es seguir con el modelo donde unos pocos empresarios internacionales se benefician de la riqueza de la nación en detrimento de la gran mayoría de colombianos. No solo el debate colombiano, sino un debate en muchos países latinoamericanos. Y ese es el debate de fondo que se dio hace tiempo históricamente ya. Entonces, el modelo liberal de derecho partió: el Estado no interviene en la economía. ¿Dónde está ese debate hoy? En el Congreso de la República, con derechos tan sensibles como ¿cuáles? El de la salud. Le entregamos la salud a los privados para que lo manejen como una fábrica de carros o de camisetas o la salud es un derecho público esencial que tiene que tener la mayor y estricta vigilancia por parte del Estado e inclusive ser estatal. Esa es la discusión, y esa es una discusión de modelo estatal. Miren ustedes. Entonces ahí, ¿qué sucedió? Como el Estado no controla la economía, o sea, yo no me puedo meter con los empresarios, la propiedad sagrada, la propiedad es sagrada para los liberales, los empresarios empezaron a montar fábricas, por ejemplo. Entonces, para que entendamos un poco lo que distorsionó ese sistema y que generó su derrumbe en su momento histórico, hagamos de cuenta que yo soy un empresario, ustedes son los trabajadores, yo produzco
zapatos. Entonces ustedes se ganan 1 millón de pesos hoy trabajando en la fábrica y trabajan 8 horas diarias. Como yo soy empresario, a mí qué es lo que me interesa como empresario, ganar más plata. Entonces a mí se me ocurre, vale, si esta gente trabajando 8 horas diarias y ganando 1 millón de pesos me produce tanto, yo les voy a rebajar el sueldo a 500.000 pesos y los voy a poner a trabajar 10 o 12 horas. Cosa que producen más y me gastan o me causan menos gastos. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué dicen? Perdón. Es que lo que siempre se ve es una lucha entre una razón tenía el hombre, pero lo que se puede ver es, un ejemplo, pasado gobierno quitó, aumentó el tema de las horas extras, de las 10 de la 9 de la noche todavía para el gobierno, para ver colombiana ese día. Y eso en busca de qué? Más oferta de trabajo. Pero yo no creo que una gran superficie como Carrefour, que trabajaba con 100 obreros, con 100 empleados, va a contratar 120 si quitan eso que necesitaba 100, ¿para qué lo que están más necesita con 100? Claro, y mira que mira lo que dice el juez. El juez está hablando de un debate contemporáneo hoy de Carrefour, pero es en el fondo es el mismo debate cuando se planteó la crítica al Estado Liberal de Derecho. Y vuelvo y le repito, el ejemplo que les coloco fue exactamente lo que sucedió. Y ustedes lo recuerdan todos los años, de pronto sin darse cuenta. El Día de la Mujer es el 8 o el 7 de marzo. El 8 de marzo. ¿Por qué se celebra el Día de la Mujer? El Día de la Mujer pues, le hacen fiestas, les regalan flores, todo ese rollo. El Día de la Mujer realmente se llama el Día de la Mujer Trabajadora y Luchadora. Y se dio porque en una fábrica de Estados Unidos un empresario les había clavado 14 horas de trabajo a las mujeres y unos sueldos totalmente indignos, una cosa ya aberrante. Bueno, necesito ganar más plata y a mí nadie me dice nada. Obviamente, si yo pago 500.000 pesos, pongo 12 horas diarias, si el Estado a mí no me controla eso a través de una política laboral, ustedes se pueden enojar, yo los echo y contrato a otros que trabajan con eso porque hay necesidad. Ese es el problema que hay ahí. Eso fue lo que hizo derrumbar el Estado de Derecho. Por eso empezaron así las manifestaciones. Unas mujeres en Estados Unidos que se acantonaron. ¿Qué sucedió? Pues los dueños de Cotton no tuvieron ningún problema en echarle fuego a la fábrica con todo y mujeres adentro. El día del trabajo, el 1 de mayo, salen 2 obreros en Estados Unidos con la consigna de los 3 8, que es la base de la política laboral actual: 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas de descanso. Esa es la consigna de los 3 8. ¿Qué sucedió? Pues que la policía, al lado de los empresarios, masacran a los obreros. A partir de ese día se conmemora en todo el mundo, menos en Estados Unidos, el Día del Trabajo. 1929, en Las Bananeras, ahora que estamos recordando a Gabo que se murió, que lo denunció en 100 años de soledad, que estaban reclamando los trabajadores de las bananeras, lo mismo, un horario de trabajo, que no los explotaran, que les pagaran sueldos justos. Colombia repitió también esa historia. ¿Qué sucedió? Les cuenta Gabo en su libro, no recuerdo el nombre, estaba en medio de la multitud, empinado, cuando el sargento da la orden de que 5 minutos para dispersar esta protesta de miles de campesinos bananeros, ordenamos dar fuego, y ahí escribe y denuncia a Gabo en su obra precisamente esa situación que es una mancha que tenemos en nuestra historia, que es la masacre de los trabajadores bananeros por la lucha de sus derechos, que es un poco la contextualización que hicimos en Colombia de esa lucha. Paréntesis aparte, la empresa se llamaba la United Fruit Company, asesinó a los colombianos acá, esa transnacional. Años después, en el Urabá antioqueño, otra vez una empresa bananera se alía con grupos paramilitares para asesinar a los líderes de los sindicatos bananeros de Urabá.
la empresa se llama Chiquita Brands y era la misma United Fruit Company que se había cambiado el nombre para volver a Colombia. Entonces, ese debate del modelo de Estado está ahí. Entonces, ese debate empieza a caerse. ¿Quiénes son los teóricos que de una u otra manera tumban el Estado liberal de derecho en su momento? Pues, el principal, Carlos Marx, que dice esto aquí, lo que se montó fue una vaina en una clase burguesa que tiene explotaba la otra, que es el proletariado, y hace una crítica profunda al Estado burgués, pero ese Estado burgués histórico que está ahí, que nada tenía que ver con el Estado colombiano, que luego lo adaptamos acá y por eso nos estamos matando uno hoy. Y obviamente, como Federico Engels saca el manifiesto comunista, aparecen los levantamientos obreros en varias partes, especialmente Estados Unidos y Europa. Aparecen, por ejemplo, la Revolución Mexicana. Los mexicanos son los primeros que hablan de los derechos de los campesinos. Eso, ¿cuándo se había ocurrido a alguien que había derechos de los campesinos? Los mexicanos lo pusieron y lo lograron llevar a la Constitución en 1910. Eso fue muy importante porque ya lo consideraron como derechos. Aparece en Estados Unidos, que es la meca del capitalismo en su momento, la gran primera crisis del sistema capitalista, la caída de la bolsa. En 1929 se cae la bolsa, hay un problema de superproducción y no hay quien compre. Básicamente estos empresarios explotan tanto a los trabajadores que la gente no tiene con qué comprar. Y allá aparece algo importantísimo que hoy va a ser el gran debate en el proceso de paz colombiano, vuelvo y repito, porque nosotros vivimos en un país donde hay unas partes donde hay feudalismo todavía. Tienen los campesinos adscritos a la finca del gran terrateniente que tienen que allá no han llegado todavía ni siquiera el capital, no ha llegado ni siquiera el Estado liberal de derecho, más allá de que los recojan en buses y en épocas de elecciones y lo lleven a votar. Allá no hay Estado ni siquiera liberal. Entonces aparece en Estados Unidos esta crisis, y en Estados Unidos hay un tipo supremamente importante, de una grandeza histórica, que es el señor Franklin Delano Roosevelt. Que tiene dos consideraciones: primero, que le tocó enfrentar al nazismo y derrotar a Hitler, y segundo, que es el que saca de la crisis económica a Estados Unidos a través de una política de un nuevo trato, que, vuelvo y repito, hoy toma vigencia en Colombia con mucha fuerza y mucho más en el marco que logramos el acuerdo de paz. Les voy a explicar por qué. Franklin Delano Roosevelt se hizo reelegir presidente 4 veces, pero lo más significativo como ser humano que nos deja la lección de él es que él lo hizo desde una silla de ruedas. Eso fue una polio que lo postró en una silla de ruedas, y así fue 4 veces presidente. Sacó a Estados Unidos de la crisis y derrotó a Hitler. Entonces, cuando le dicen a uno, sobre todo nosotros que trabajamos con víctimas de condición de discapacidad, que no pueden, que le dicen inválidos, que no les va nada, pues uno recuerda a Franklin Delano Roosevelt diciendo, la situación no es esa. Bueno, hace poco estuvimos en un encuentro de personas en condición de discapacidad y ahí vimos pues una compañera que el problema no es la discapacidad no está en las personas, la discapacidad está en la sociedad y en el Estado, que no quita las barreras para que estas personas se puedan integrar a ese proceso. Bueno, pero Franklin Delano Roosevelt lo que hizo fue una cosa muy sencilla, por eso les digo que este tema va a ser el tema de debate económico en Colombia. Dijo, tenemos una gente, unos poquitos que concentraron el capital, que son los dueños de la plata. Es una cosa lógica: si hay poquita gente que tiene muchísima plata, lo que se genera al otro lado es muchísima gente que tiene poquita plata o no tiene nada. Eso es matemática fácil. Entonces, ¿qué fue lo que se le ocurrió realmente a Keynes, que era el asesor económico de Roosevelt? Vamos a sacarle la plata a estos a través de impuestos. Con la plata de los impuestos vamos a generar empleo público y privado, pero no cualquier empleo, un empleo bien pago, con prestaciones, con condiciones, y vamos a crear una gran clase media con poder adquisitivo, con plata. Ese modelo
de generar los impuestos, generar empleo. ¿Cómo generan empleo? Pues las grandes líneas de ferrocarril, la infraestructura, meter la infraestructura al campo norteamericano, subsidios para los campesinos. Eso generó que muchísimos millones de norteamericanos tuvieran a través del empleo poder adquisitivo. Y cuando muchísima gente tiene poder adquisitivo, no solamente para que la gente viva bien, el sistema capitalista vive de que mucha gente tenga para consumir, porque si no hay gente que consuma, pues no hay cómo montar empresas. Entonces los campesinos empezaron a comprar tractores, los señores que ya tenían su plática podían ir al restaurante, ya compraban ropa, y eso fue lo que generó la gran, no solo la gran clase media norteamericana, sino la gran industria norteamericana, y fue lo que logró vencer la Gran Depresión. Y es un modelo liberal, es un modelo capitalista. Sí, señor. Eso es cierto lo que está diciendo, pero hay que mirar la mentalidad del latinoamericano y sobre todo el colombiano que tiene dinero, comparándolo con los norteamericanos. Y le pongo un ejemplo. Y aquí, bueno, hay que sacarle plata a través de impuestos a los que tienen dinero. Inmediatamente ellos van al Congreso cuando están haciendo las leyes, videos que hasta constitucionales que tratan de lamentar por una ley, y ahí hacen todo con los abogados para que los impuestos no vayan. Y eso lo lleva a dónde? Un norteamericano tiene dinero y dice, una donación, a donar algo y dona el 50% porque quiere, y los hijos no dicen absolutamente nada. Vaya aquí que un hijo done siquiera algo para que vea que lo que le dice lo mismo. Es totalmente distinto la manera como ellos miran el dinero a cómo la miran acá. Una persona aquí puede hacer un terreno de 50.000 hectáreas, vaya y dice que regale una hectárea de tierra para que haga un ejido de un pueblo para que echen los frutos. No lo hace. Son mentalidades distintas. Cuando les vamos a sacar la pata a través de los impuestos, y la quieran a los mejores abogados y compran a los progresistas. Claro, entonces ya no quiero ser ave de mal agüero, pero es algo que debe enfrentar. Pero digamos, ese es el modelo estatal, pues lo repito, en el cual se movió el liberalismo y empezó a salir estas nuevas. Todas estas cosas que les estoy contando son lo que generó la crisis del capitalismo clásico y llevó a la conclusión de que el Estado tiene que intervenir en la economía y la tiene que intervenir para proteger a la parte más débil, que no son los empresarios obviamente, sino son los trabajadores y más allá los desempleados y más allá en Colombia los pobres desempleados víctimas del conflicto armado. Pero, vuelvo y repito, si vamos a entrar en un proceso de paz y nosotros tenemos todavía problemáticas como la que está tratando de resolver la Unidad de Restitución de Tierras, las tierras que se robaron en Colombia fueron más de 6 millones de hectáreas. Si la Unidad de Restitución de Tierras logra por lo menos devolver la mitad, ya ha hecho una reforma agraria que no tiene antecedentes en el país. Pero con todo esto no es suficiente, porque en Colombia hoy el 1% de la población, el 1% es dueño del 60% de las tierras productivas. Eso ya no se ve en ninguna parte del mundo. Entonces, en Colombia, pues lo repito, el tema de la política de paz, que es lo que se nos viene, es cómo revertimos todos estos años en los cuales hemos tenido poblaciones que están aún en el feudalismo. Tenemos poblaciones que aún no tienen el más mínimo acceso a ningún concepto de modernidad, poblaciones que no tienen ni siquiera una vía de acceso, mucho menos pensar en un hospital, mucho menos pensar en una escuela. Y estamos hoy en el marco de una coyuntura histórica y que son poblaciones víctimas, todos territorios abandonados donde no hacen presencia los distintos gobiernos, obviamente son las poblaciones
que más sufren y han sufrido históricamente los embates de la violencia. Además, por una sencilla razón: ustedes cojan el mapa de Colombia y cojan los enclaves económicos y luego cojan el mapa de la violencia y empaten prioridad perfecto. No hay zonas más ricas en Colombia que las zonas de conflicto: Arauca, Chocó, Costa Pacífica, etc. Y ustedes vayan a Arauca, por ejemplo, donde hay, antes de la reforma de las regalías era cualquier cantidad de plata que recibían por regalías, y van a ver que no hay infraestructura, no hay nada, la cantidad que se vertían allá es impresionante que se pierde. Bueno, entonces, ese modelo, pues repito, ese modelo, a partir de las revoluciones obreras, a partir de esta política que genera Estados Unidos, del nuevo trato, a partir de la Revolución Mexicana y a partir también de la aparición de la Unión Soviética. La Unión Soviética, quienes se acuerden, generó un modelo totalmente contrario al liberalismo y al capitalismo. Un modelo donde la propiedad privada no existía, un modelo donde no, como lo que siguió Cuba, no hay partidos políticos, no hay derechos políticos, no hay derecho al voto, no hay un partido único que es del Estado, se acabó. Pero la Unión Soviética generó una tensión internacional muy importante entre los países de corte liberal, capitalista, y los países de corte socialista, que fue lo que en su momento se llamó la Guerra Fría, la pelea entre, pues repito, los países de corte socialista y los países capitalistas, en cabeza de Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa tensión generó que muchos países que empezaron a tener crisis por los levantamientos obreros optaran por cambiar su visión de que el Estado no puede intervenir en la economía y no puede hacer política social. Caso de Alemania y otros. Y obviamente en la URSS se lanza la Tercera Internacional Socialista, cuya propósito era replantear el modelo para hacer una revolución mundial. Y ahí le nace a la URSS una oposición que terminó convertida en otra opción política, otra línea política que se llamó la socialdemocracia. La socialdemocracia nace de las reivindicaciones sociales que generó la Unión Soviética, obviamente radicalizadas y bajo un totalitarismo político, pero la socialdemocracia es muy importante y es supremamente trascendental para Colombia porque nuestra constitución es socialdemócrata. ¿Qué dice la socialdemocracia? Se aleja de que no hay propiedad privada. La socialdemocracia dice sí, hay propiedad privada, pero esa propiedad privada tiene función social. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo derecho a tener propiedad privada, pero si yo no pongo a producir la tierra, el Estado me la puede quitar. Hoy, eso está en nuestra Constitución. Existe la expropiación de terrenos que son lotes de engorde. Que alcaldes y gobernadores les da miedo tocarles los derechos a los terratenientes es otra cosa, que eso no existe en la Constitución. La socialdemocracia dijo, sí puede haber Estado, pero ese Estado tiene que tener funciones sociales, o sea, tiene que tener programas para la protección de los más débiles. Esas funciones sociales del Estado socialdemócrata, que luego se convierte en Estado Social de Derecho, que está en nuestra Constitución, son las que hacen que hoy primen los derechos de las víctimas, que son la población más vulnerable dentro de la vulnerable. Son las que han permitido que en Colombia se vuelva a hablar de una política de vivienda para la población pobre. Son las que han permitido que en Colombia se hayan destinado recursos y se puedan pedir más recursos para poder hacer una política de atención y reparación a las víctimas. Sin ese concepto de Estado social y derechos sociales, no existiría la política de víctimas en Colombia. Quienes piensan contrario a ese modelo de Estado social de derecho son los que dijeron en su momento, cuando se planteó la ley de víctimas en el Congreso, que eso era un desangre contra el Estado colombiano.
Entonces, las notas crearon, aceptan que hay propiedad, pero con función social, y segundo, el Estado tiene que tener funciones sociales y tiene que tener funciones económicas. ¿Qué quiere decir esto? El Estado tiene que afectar el aparato económico en beneficio de los más vulnerables. El Estado colombiano en este momento tiene que intervenir el aparato económico, si no, no hay forma de darle empleo y estabilizar socioeconómicamente a más de 6 millones de personas que en su gran mayoría están en la pobreza o en la miseria absoluta y que son víctimas del conflicto, más el resto de millones de personas que a pesar de no ser víctimas también están en la pobreza absoluta. ¿Listo? Entonces, esos partidos socialdemócratas que nacen también como una corriente se vuelven gobiernos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hacen estos gobiernos europeos? Obviamente empiezan a repartir tierra. El modelo, por ejemplo, de distribución de tierra en los campesinos y cómo resolvieron en Francia que no había títulos como en Colombia, sería un modelo muy interesante de revisar, mi querido juez, porque allá resultó. Los modelos, por ejemplo, de educación gratuita. La educación es uno de los grandes factores de movilización social, porque la gente supere, puede conseguir trabajo y hacer cosas. Obviamente ustedes van a los países que aún mantienen las políticas sociales europeas, estilo Francia, estilo Alemania, y la educación es totalmente gratuita, incluida los doctorados. Uno le dicen, sí, pero es que en Colombia no se puede, porque esos países son ricos. Pues qué pena, pero un país pobre, más pobre que Colombia, más jodido porque es una dictadura, como Cuba, tiene educación gratuita a nivel postdoctoral. Si aquí no tenemos, es porque no ha habido, primero, una conciencia que parte de analizarlo, estudiarlo, proponerlo, de la sociedad de la importancia de la educación. No existe. Y como esa conciencia no existe, la gente no lo reclama y no se vuelve una agenda pública para los políticos o los gobernantes. Pero una de las principales cosas que hay que pelear ahora que no va a haber guerra es que los recursos para que este país salga de esta situación tan lamentable se inviertan, entre otras cosas, en educación. Ahorita tenemos un programa que por lo menos ya lo arrancamos de universidad para las víctimas, pero ese programa es muy chiquito a toda la universidad que hay. Entonces, con todo esto se plantea la necesidad de cambiar nuevamente el modelo de Estado. Y aparece lo que conocemos hoy como Estado social de derecho. Y el Estado social de derecho, a diferencia del liberalismo, tiene función social. ¿Cuál es la función social del Estado social de derecho? Pues que el Estado tiene que tener la dirección de los servicios públicos esenciales de una sociedad, porque si eso se entrega a manos privadas, lo que acaba de mostrar la historia es que los empresarios quieren es hacer plata, y entre más plata hagan, mejor. Entonces, si tienen la dirección de la salud, sucede lo que sucedió en Colombia. Estos tipos se agarraron fue a coger plata, a coger más plata y a darle ibuprofeno a todo el mundo, a dar drogas. ¿Qué eso es? El empresario es para ganar plata, el empresario no es para brindar salud de calidad. Lo mismo en la educación, entonces es todo esto. Estado social de derecho es el que dice la Constitución. ¿Cuál es la función económica? Intervenir la economía en favor